Hay historias que vibran más allá de lo que podemos oír. Secretos que viajan en frecuencias silenciosas, esperando ser sintonizados en el vasto y oscuro dial de la historia. Son los ecos de eventos imposibles, hilos invisibles que conectan el pasado con el presente, misterios que se entrelazan a través del tiempo, susurrando que nada es realmente una coincidencia. A veces, la única prueba que queda es el silencio, un espacio congelado en el tiempo, o un lugar lleno de vida que, en un parpadeo, se desvaneció, dejando atrás solo preguntas y una inquietante normalidad. Buscamos respuestas en el rostro espectral de una fotografía, en piedras que desafían toda lógica, en las últimas palabras de un hombre que vio lo imposible, y en advertencias escritas en el olvido. Estas son las historias que se esconden en las sombras de la realidad, y estamos aquí para contarlas. Las 7 historias reales más extrañas e inexplicables del mundo. Número 1. El extraño zumbido del misterioso canal de radio ruso. Imagina un canal de radio que ha estado transmitiendo ininterrumpidamente un mismo sonido durante más de 40 años. No música, no noticias, solo un zumbido, monótono, repetitivo, casi hipnótico. Este fenómeno es conocido como The Buzzer y su señal fue captada por primera vez a principios de los años 80 en las frecuencias de onda corta que emanan desde algún punto de Rusia. Desde entonces, este canal transmite una frecuencia constante, un zumbido grave que suena como una alarma en pausa eterna. Pero lo más desconcertante no es el sonido en sí, sino lo que ocurre ocasionalmente entre esos zumbidos. En ciertos momentos, una voz masculina interrumpe el silencio con mensajes en ruso, códigos, números, nombres, frases como Oblisk 74, Dmitri, evaluación completada. Nadie sabe quién está detrás de estas emisiones ni con qué propósito. Algunas teorías sugieren que se trata de un mecanismo militar llamado Dead Man's Switch, diseñado para activarse automáticamente si Rusia sufre un ataque nuclear y los operadores no pueden responder. Otras voces más conspirativas aseguran que es un canal de comunicación entre espías, pero lo más inquietante ocurre cuando, entre el zumbido, se oyen ruidos humanos en segundo plano. Pasos, puertas que se abren, metales que crujen, como si alguien estuviera presente físicamente, monitoreando todo en una sala perdida en algún lugar del mundo. Y aún hoy, The Buzzer sigue emitiendo su misteriosa señal. Número 2. El piloto desaparecido tras avistar un ovni. El 21 de octubre de 1978, el joven piloto australiano Frederick Valentich, de solo 20 años, despegó de Melbourne con rumbo a King Island en su pequeña avioneta. Era una tarde tranquila y el vuelo debía ser de rutina, pero lo que comenzó como un viaje común se convirtió en una de las desapariciones más extrañas de la historia de la aviación. En pleno vuelo, Frederick contactó a la torre de control para reportar algo insólito. Un objeto volador no identificado lo estaba siguiendo. Describió que era metálico, con luces verdes intermitentes, y que se movía de manera errática alrededor de su avión. Está flotando, y no es un avión. Fueron sus últimas palabras registradas antes de que la señal se perdiera para siempre. Tras su desaparición, se iniciaron intensas búsquedas aéreas y marítimas, pero ni él ni su avión fueron encontrados jamás. No hubo restos, no hubo señales, nada. Solo el registro de su inquietante conversación con la torre de control. Algunos expertos piensan que fue víctima de un accidente aéreo y cayó al mar, pero para otros, Frederick fue abducido por una nave extraterrestre. El misterio permanece y su caso sigue siendo uno de los más enigmáticos en los archivos de fenómenos aéreos inexplicables. Número 3. El aterrador caso del asesinato en Hinterkaifeck. En una apartada granja de Baviera, llamada Hinterkaifeck,
se registró uno de los crímenes más espeluznantes del siglo XX. El 4 de abril de 1922, 6 personas fueron encontradas brutalmente asesinadas. 5 eran miembros de la familia Gruber y la sexta su empleada doméstica. Todos fueron golpeados con un pico en lo que pareció una escena sacada de una película de terror. Lo más inquietante fue lo que ocurrió antes del crimen. La familia había reportado pasos en la nieve que llevaban a la casa, pero no salían. El patriarca, Andreas Gruber, escuchaba ruidos en el desván por las noches, pero no hallaba a nadie. También descubrieron que faltaban llaves y que una puerta había sido forzada. Tras los asesinatos, las autoridades determinaron algo aún más perturbador. El asesino pudo haber vivido en la casa durante varios días, alimentándose con la comida de la familia, cuidando al ganado y escondiéndose entre las sombras. A pesar de una larga investigación y múltiples sospechosos, nunca se encontró al culpable. El caso sigue sin resolverse, congelado en el tiempo. Número 4. El fantasma en la foto militar de 1919. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, un escuadrón de la Real Fuerza Aérea Británica se tomó una fotografía grupal para conmemorar su servicio. Al revelarla, todos quedaron atónitos. En la última fila, claramente visible, aparecía el rostro de Freddie Jackson, un mecánico del escuadrón que había fallecido 2 días antes al ser golpeado por la hélice de un avión. Los compañeros lo identificaron sin dudar. Dijeron que Freddie era alguien alegre, comprometido, y que tal vez había vuelto para despedirse por última vez. El rostro no era borroso ni distorsionado. Estaba ahí, nítido, con expresión tranquila, como si nunca se hubiera ido. Algunos escépticos afirmaron que se trataba de una doble exposición, una falla común en la fotografía antigua, pero los que conocieron a Freddie aseguran que no fue un error técnico, sino una presencia real. Hasta hoy la foto sigue generando debate entre creyentes y escépticos. Número 5. El bloque de piedra imposible de mover. En un lugar remoto, cuyo nombre exacto permanece oculto por razones arqueológicas, se halla una piedra colosal de casi 1000 toneladas de peso. Esta roca, una de las más grandes jamás descubiertas, fue tallada y colocada por una civilización antigua. Lo más sorprendente es que no existen registros de herramientas o técnicas de ingeniería en aquella época que pudieran mover semejante masa. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Algunos arqueólogos creen que la piedra fue usada con fines astronómicos, alineada con ciertos cuerpos celestes, como parte de un calendario megalítico. Otros piensan que podría estar ocultando una cámara secreta, un artefacto sagrado o incluso un acceso subterráneo a algún lugar desconocido. Hay quienes sugieren que se trató de una civilización más avanzada de lo que imaginamos, con conocimientos perdidos en el tiempo. Hasta hoy sigue siendo un rompecabezas sin solución. Número 6. El pueblo brasileño que desapareció sin dejar rastro. En 1974, un grupo de viajeros llegó a la pequeña localidad de Juer Verde, en el noreste de Brasil. Allí vivían aproximadamente 600 personas, pero lo que encontraron los dejó sin palabras. El pueblo estaba completamente vacío. Las casas estaban abiertas. La comida seguía caliente en las cocinas. Los libros de los niños seguían abiertos sobre los pupitres. Las camas tendidas. La ropa colgada. Todo como si sus habitantes hubieran desaparecido en un segundo, sin previo aviso. En el pizarrón de la escuela, escrito con tiza blanca, había un inquietante mensaje. No hay salvación, ninguna pista más, ni un solo testigo, ni un cadáver, nada. Algunos piensan que huyeron por causas políticas o religiosas. Otros que fueron víctimas de un experimento secreto o un fenómeno paranormal.
Pero hasta el día de hoy no se ha hallado ninguna respuesta, ni un rastro de sus habitantes, como si nunca hubieran existido. Número 7. El tambor embrujado de Tedworth. En el año 1661, en el pequeño pueblo de Tedworth, Inglaterra, ocurrió uno de los primeros casos documentados de actividad paranormal. Un magistrado local, John Mompesson, confiscó el tambor de un hombre acusado de molestar con ruidos en la calle. Lo llevó a su casa y ahí comenzó lo inexplicable. No pasaron muchos días cuando, por las noches, comenzaron a escucharse redobles de tambor dentro de la casa. Golpes secos, como si alguien tocara dentro de las paredes o desde el techo. Luego vinieron los pasos, los muebles que se movían solos, las ventanas que se abrían sin razón, y lo más aterrador, una sensación constante de que alguien o algo lo observaba desde las sombras. El caso ganó tanta notoriedad que el filósofo Joseph Glanville lo documentó en su obra, convirtiéndose en una de las leyendas más antiguas sobre fantasmas en Inglaterra. Hoy en día, nadie sabe si fue una venganza del tamborilero, un poltergeist o algo aún más oscuro. ¿Cuál de estas historias te dejó más impactado? Dinos en los comentarios, dale like si te gustan los misterios reales y suscríbete para no perderte el próximo episodio.